Hola amantes del juego, bienvenidos a esta nueva previa mundialista. Ya hemos analizado la mitad de los grupos y ahora nos queda, bueno, la mitad restante. Pero un grupo, sobre todo ese grupo H que tiene, el cual estaremos viendo hoy, que tiene una de las principales candidatas, la selección de España. Pero antes de iniciar, queremos, como siempre le decimos en estos inicios, por favor que dejen su like, que compartan y que también nos dejen en los comentarios si creen que una nueva selección va a ser campeona del mundo. Por ejemplo, estaremos hablando de Bélgica, quien hace unos años era una de esas principales candidatas a poder hacerse con el título. Y quisiéramos saber qué opinan ustedes. Quizás un Bélgica, Portugal o qué otra selección que nunca haya sido campeona del mundo crean que tenga chances reales de poder optar por el título. Javier, sin dilatar más el asunto, bienvenido. Vamos a analizar los grupos G y H el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Monchi? También para Noriel y para toda la comunidad que nos está siguiendo en estos días de previo al Mundial. Nori, bienvenido. Hoy un grupo y vamos a comenzar con este grupo G. El grupo está compuesto por Bélgica, Egipto, Nueva Zelanda e Irán. Bienvenido a este nuevo episodio. ¿Cómo te has sentido con las otras previas mundialistas? Y ya para entrar de lleno en este grupo con la selección de Bélgica, que las estuviste viendo en este amistoso y bueno, me habías dicho que te resultaba interesante. Hola Monchi, sí, un saludo para ti, para Javier, para los que están del lado allá de la pantalla. Sí, un grupo que hablamos por interno ahí, que porque tenemos la disyuntiva de a quién vamos a eliminar y a quién vamos a dejar como ese último tercer lugar fuera de que no clasifique. Y teníamos esa disyuntiva interna que luego la comentaremos por acá. Pero sí, un grupo que, a ver, yo creo que Bélgica tuvo muchísima suerte en el sorteo. Yo creo que un grupo bastante seguido, un grupo que si las cosas no se tuercen demasiado debe ser pleno y debe ser pleno, me parece que con partidos relativamente cómodo, ¿no? Más allá de que estoy de acuerdo en que esta Bélgica no es la de hace 3 4 años, pero tampoco me atrevería a descartarla. No sé qué piensen ustedes después. Javier, yo no tengo tan visto esta selección de Bélgica, sí, lógicamente, a sus jugadores por separado, dígase Leandro Trossard, el propio Salemaker, Nori, que durante este año en Milan hablamos maravillas de él. Bueno, hay que hablar de Kevin De Bruyne, el propio Jeremy Doku, como esa sangre nueva dentro de esta generación, Charles de Ketalaere, muy difícil de pronunciar. Pero bueno, Javier, ya iniciando con lo que es este grupo, una selección belga que todavía, digamos, de esa sangre vieja trae consigo a Courtois, el propio Witsel, Kevin De Bruyne, o sea, esos futbolistas de esa generación dorada que llegaron a unas semifinales de Copa del Mundo. En 2014 se quedan en cuartos de final. Selección que también ha llegado a semifinales de Copa de Europa, pero que sin embargo esa generación dorada nunca logró hacerse con el título. El propio Romelu Lukaku, que formaba parte de ella. Ahora en esta nueva generación todavía vemos futbolistas de aquel entonces que se mantienen en la élite, en equipos que aspiran a todo, pero ya con otros jugadores más jóvenes, consagrados como el propio Tielemans, Doku, como comentábamos ahorita, y bueno, un conjunto que, como decía Norie, siempre llega con la calidad de sus jugadores, con las posibilidades de hacer un buen torneo. Sí, a mí me parece que evidentemente hay una bajada de nivel en cuanto a talento que tiene la selección belga con versiones anteriores de ella, porque los jugadores que se mantienen ya están entrados en años y no están en su prime, y hay otros que evidentemente están empezando a incorporarse en esta selección. O sea, no es lo mismo esta selección de Bélgica que la del año 2018, que quizás ha sido la mejor generación histórica de los belgas, pero no obstante a eso, yo creo que siguen teniendo un equipo bastante parejo y bastante compacto que les va a permitir avanzar en este mundial. Además, me parece que tiene un entrenador que es bastante bueno. Yo creo que a nivel de clubes ha tenido una carrera bastante interesante, que es Rudy García, ha pasado entre otros por el Marsella, también estuvo en la Roma. Es un entrenador que yo creo que casa bastante bien con el perfil de futbolista que tiene la selección belga, que es más combinativo, que es de intentar juntarse a través del pase, de ser un equipo que proponga, y creo que Rudy García puede sacar adelante esta selección. Ya tú lo decías, me parece que sigue teniendo talento, sigue teniendo jugadores que a la hora de generar juego
tienen mucha capacidad, como Tielemans, como el propio Kevin De Bruyne. Arriba siguen teniendo jugadores bastante desequilibrantes, como Doku, de Ketelaere, que yo creo que se ha quedado un pelín corto de lo que se pensaba que podía llegar a ser cuando surge en el Brujas. Su paso por el Milan fue bastante decepcionante. Ahora en la Atalanta creo que está empezando a reencontrarse un poco. Y bueno, hay que ver el estado en el que puede estar Romelu Lukaku. No está jugando titular en los últimos partidos con la selección, está viniendo más desde el banco, pero yo creo que en algún momento dentro del Mundial, quizás cuando Lukaku ya empiece a ganar un poco más en su forma física. Recordar que este año ha sido difícil para el punta del Napoli porque ha tenido muchas lesiones, y a lo mejor cuando se vaya recuperando físicamente quizás pueda empezar a entrar en el equipo y ser un jugador mucho más importante. ¿Dónde está la duda con Bélgica? Es lo que sucede en su sector defensivo. Ahí me parece que sí, el equipo tiene algunas lagunas, sobre todo en cuanto a peso específico de los jugadores que conforman esa última saga, y no sé si eso le va a permitir ser todavía más protagonista de lo que pudiera ser en esta Copa del Mundo. Entendiendo que el grupo G a priori parece ser el más flojo de todo el Mundial, o donde al menos hay un claro equipo que debe dominarlo, yo creo que Bélgica no debe tener muchas dificultades para pasar a la siguiente ronda. Nori, ¿y cómo ves también a esta selección belga? Sobre todo porque, bueno, como te preguntamos al inicio, decías que te has quedado con buenas sensaciones de lo que fue este último amistoso, pero particularmente en lo que puede llegar a ser la figura de Doku y su papel dentro de lo que es esta selección belga, y por ende que aspiras a que pueda terminar haciendo un buen mundial en un grupo que, como decíamos ahorita con Javier, parte como clara favorita ante Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Ya otras cosas son los cruces, pero también el poder tener una fase de grupos, entre comillas, cómoda, te permite rotar piezas, llegar con piernas frescas y garantizarte, bueno, un tramo al menos previo a eliminatorias un tanto más seguro. Sí, Monchi, a ver, a mí me ha gustado los dos partidos a estos amistosos que hemos visto de Bélgica. Es cierto que hoy se enfrentan a Túnez, que como quiera que sea no es el rival más complejo, pero a mí me gustó mucho las intenciones del equipo y sobre todo la fluidez que logré ver en cuanto a también a darle cierta coherencia a los roles basados en las realidades actuales de los jugadores, ¿no? El Kevin De Bruyne actual no es el Kevin De Bruyne de hace 3, 4 años, pero eso yo creo que Rudy García lo entiende. Yo creo que Rudy García es un entrenador que entiende también a los jugadores, entiende también los momentos de los jugadores, y yo creo que es un salto de calidad de nombre, por ejemplo, con lo que fue Roberto Martínez, ¿no? Ya ni darlo del paso de Domenico Tedesco, que fue, como no podía ser de otra manera, un polvorín en todos los sentidos, ¿no? Entre un entrenador que por allá por donde pase quema todo lo que ve a su alrededor. Pero bueno, como te decía, yo creo que, por ejemplo, la época de Roberto Martínez coincidió con el boom de ese ataques posicionales en 3-2-5, y eso era innegociable, ¿no? Una rigidez extrema, y si por casualidad había que poner a Kevin De Bruyne en la banda, medio torneo, no me recuerdo si fue una Euro o un Mundial, con Kevin De Bruyne, digo que en la banda, perdón, en la base de la jugada, desperdiciada completamente, y eso es algo que ahora con Rudy García no vamos a ver. Es verdad que falta, o quizás la selección está un punto por debajo en cuanto a talento a lo que era antes, pero creo que tiene un mejor entrenador, creo que tiene un modelo de juego más coherente con las características actuales de su jugador, y tiene un Jeremy Doku que me parece que ha dado un salto de calidad brutal, y yo creo que va a llamar muchísimo la atención en este mundial, ¿no? Un jugador extremadamente desequilibrante, que en el 1 contra 1 es imparable, que ha crecido también un poquito en lo que es ese protagonismo, ese peso específico a la hora de asumir roles dentro de las posesiones. Ya lo hizo en el Manchester City, en Bélgica lo está haciendo también. Es decir, un jugador que yo creo que si no se tuerce la cosa, puede hacer incluso una de las figuras del Mundial. Así lo veo, de verdad que lo veo, lo creo así. Y tiene, por ejemplo, un Kevin De Bruyne de Catelar, no sé cómo pronunciarlo,
que yo creo que al final se entiende muy bien y que entiendo un poco por qué, por dónde va con la ausencia de Lukaku, ¿no? Sobre todo porque este Kevin De Bruyne es una especie de media punta barra, segunda punta barra delantero, que sobre todo en los momentos sin balón forman una especie de 4-4-2, pero un 4-4-2 que incluso de Catelet es el jugador que más trabaja en esa primera línea de balón. No, a Kevin De Bruyne, yo creo que Rudy García muy bien, él le exige lo mínimo, sobre todo en cuanto a esfuerzo y sobre todo intentar encontrarlo lo más adelantado posible, ¿no? Que la jugada demande de él sin cuando más un giro y armar el pie para poder sacarle el remate o un pase que de los que todavía solo es capaz de ver él, ¿no? Pero ya exigirle unas cuotas físicas, unos esfuerzos físicos mayores, ya no tiene mucho sentido y eso me parece que Rudy García lo ha entendido, ¿no? Como decía, es alguien que me parece que entiende de jugador, entiende los momentos de jugador y eso siempre es un plus, ¿no? También yo creo que hay que mencionar el doble pivote, que juegan juntos, llevan todo el año jugando juntos, se entienden de maravilla y ahí yo creo que también está el plus de tener asumido también los roles, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustó muchísimo hoy, que insisto en lo mismo, una Túnez que exigía menos que quizás lo que te van a exigir otro tipo de selecciones, pero un Bélgica que construía una especie de 2+2, que por momentos pasaba a ser 3+1 con Onana metiéndose al lado de uno de los laterales, a veces entre central, y se formaba una especie de 3+1 con Tielemans solo en la base, pero siempre, siempre, siempre todo el mundo se movía en función de Tielemans, ¿no? Onana se movía en función de Tielemans y esto es algo que él tiene muy asumido porque llevan todo el año jugando juntos en el Aston Villa, ¿no? Es decir, no es que ahora Rui García tenga que explicar demasiado cuáles son los roles o incluso esas pequeñas intangibles que forman este tipo de relaciones ya están ya, ¿no? No hay que intentar trabajar en ellas porque ya existen, ¿no? Y como te decía, un equipo que no está a la altura de hace 4 o 5 años, pero cuidado porque como hablamos en los episodios anteriores, un organigrama fácil lo tiene cualquiera y es una selección que me parece que llega en muchísimo mejor momento que, por ejemplo, a lo que llegó en la última Eurocopa. Javier, ahorita estaremos viendo también a la selección de Egipto, bueno, selección africana que creo, si mal no me equivoco, en el último torneo de Copa África terminan llegando a semifinales. Una selección de Egipto que cuenta, bueno, en sus filas con futbolistas como es el propio Mohamed Salah, ya más veterano, Marmoush, el delantero también del Manchester City. Y bueno, ya sí, digamos, de esa generación de futbolistas de Egipto, ya no se encuentra el Neni como el jugador que estuvo en el Arsenal, si mal no me equivoco, y también tuvo un paso por Francia. Pero sobre todo, Egipto, que es una selección que también hemos visto de forma habitual en estas últimas Copas del Mundo, digamos, las últimas 3 Copas del Mundo. Recuerdo que participa en Rusia 2018. No recuerdo muy bien si termina participando en la pasada 2022. Javier, si recuerdas luego me puedes corregir. No terminan yendo a la Copa del Mundo. Pero bueno, No. quisiera saber sobre todo cómo ves un grupo, porque Egipto podemos decir que puede correr un poco con suerte en el sentido que se encuentra una Nueva Zelanda como posiblemente la selección más débil del grupo y ya sí frente a Irán, un rival más directo en el que es capaz, digamos, de vencer o mínimamente de empatar y ya con esos 4 puntos estar clasificados a la siguiente ronda, a esos 16avos. Sí, a priori yo creo que lo que pasa con Egipto es exactamente eso que tú comentas, ¿no? Su partido es contra Irán, o sea, tienen que sumar o intentar sumar 3 puntos contra Irán y eso los clasificaría ya de manera inmediata. Incluso un empate, como tú dices, también le da bastantes posibilidades. Egipto, que ahora estaba jugando con Brasil, estaba perdiendo 2-1 cuando grabamos. Yo creo que Brasil había hecho bastante más para ir ganando con bastante más holgura el partido. No estaba jugando Salah, pero imagino que en la Copa del Mundo va a ser el pilar fundamental que tiene este equipo, que arriba tiene jugadores. O sea, me parece que a nivel ofensivo sí tiene jugadores que tienen cierta calidad. Tú lo decías, Marmoush, Salah, el propio 13E, que lleva no sé cuántos años ya jugando en la selección egipcia.
Y bueno, hay que ver qué puede hacer un equipo de Egipto que no clasificó, como tú decías, en el pasado mundial. Recordar que se quedó con la Senegal de Sadio Mané en tanda de penales, que le sucedió algo bastante trágico a Salah con respecto a su compañero de equipo en el Liverpool, porque pierde la final de la Copa África por penales y también pierde la clasificación hacia el Mundial con el equipo senegalés. Lo cierto es que es un equipo que intenta jugar la pelota, es un equipo que trata de hacerle llegar rápido el balón a sus jugadores más adelantados, es un equipo que, como casi todos los de esta zona, suele tener bastante buen pie en el centro del campo. Evidentemente, la mayoría de sus jugadores juegan entre el Al-Ahly y algún que otro equipo importante dentro de la propia liga egipcia, que es una de las más fuertes que hay en el continente africano, si no la más fuerte, junto posiblemente con la marroquí. Y bueno, evidentemente es una incógnita lo que nos vamos a poder encontrar con Egipto, pero al tener un grupo tan sencillo, a mí me parece que tiene muchas posibilidades de meterse en los 16avos de final, sobre todo con ese duelo mano a mano con Irán, que creo que es su gran rival en este torneo. Sí, sin duda. Yo creo, Javi Monchi, que Egipto ha tenido muchísima suerte en este sorteo. Yo creo que al final eh, es una selección que sinceramente no me creo del todo. Yo creo que incluso cuando Salah estaba en su máxima expresión, la selección siempre le costó trascender. Yo creo que al final, más allá de que tuvieron buenas actuaciones puntuales, al final no fue una selección que se logró asentar digamos que dentro de una estabilidad que le garantizara, digamos que cierto margen de crecimiento luego, ¿no? Al final, asentar unas bases para luego crecer, como por ejemplo sí se ha hecho Marruecos, por poner un ejemplo parecido, ¿no? Y entonces ahora que Salah no está en su mejor momento, me cuesta creerlo, ¿no? Más allá de que ahora sí es una selección que, como decía Javier, ¿no? Ya no es Salah y 10 más, ¿no? Yo creo que tiene ciertos nombres, por sumar otro a los que dijo Javier, Hassan del Real Oviedo, que es un jugador que yo creo que podíamos haber esperado más en la liga, sobre todo viniendo de las actuaciones que dejaba en segunda división, pero que también yo creo que a la vez también yo creo que nos demuestra un poco el prototipo de este tipo de jugadores, ¿no? Jugadores completamente anárquicos, y es un poco lo que le ha pasado a Egipto, ¿no? Sin ser yo un seguidor de la selección de Egipto y que lo veía semana tras semana cada vez que jugaban, siempre me ha transmitido esa sensación, ¿no? Es un equipo disperso, un equipo que no logró esa fortaleza que sí han logrado otros equipos, incluso te diría con menos talento, o al menos sin ese nombre grande como sí tenía Egipto, ¿no? Entonces, nada, Monchi, yo no sé qué esperar. La verdad que tengo muchísimas dudas de ese Egipto-Irán, aunque creo que, bueno, que a Nueva Zelanda sí le van a terminar ganando, pero por poner el ejemplo que te venía diciendo, a mí Irán, cuando lo he visto, sin conocer el nombre propio como tal, siempre me ha parecido esa sensación de ser más equipos, de ser un equipo más colectivo, tener esa solidez y esa unión y cohesión más que lo que me ha transmitido Egipto, ¿no? Así que vamos a ver qué termina pasando, pero lo cierto es que va a ser un partido, una de las finales, te diría, de la fase de grupo, ¿no? Porque ese Egipto-Irán, yo creo que a todas luces tiene que ocurrir demasiados accidentes para que no sea el partido que termine decidiendo el segundo lugar del grupo. El micrófono. Sí, decía Javier que sumando esto que decía Nori, al final hemos visto en la selección de Irán en sus últimas participaciones, como decía, un equipo que pese a que en determinados partidos no ha sido capaz de sacar un determinado resultado, sí ha dado la impresión de competir, ha dado la impresión de estar dentro. Y recuerdo, por ejemplo, en aquel Mundial del 2014 frente a Argentina, casi raspándole un empate en los minutos 90 y tanto. Bueno, dentro del Mundial pasado, sí creo que se terminan comiendo una goleada en su grupo, no recuerdo bien ahora, estoy ligando quizás un poco mundiales, pero lo cierto es que, Nori, tengo la misma sensación con respecto a esta selección que tú. Incluso si yo tuviera que apostar entre Egipto e Irán, ¿quién sería con ese segundo lugar del grupo? Yo a día de hoy incluso
apostaría más por Irán, sin, como decías Nori ahorita, sin ser una selección de las que más uno tenga visto, ni nada por el estilo. Pero bueno, Javier, me gustaría preguntarte una selección que cuenta entre sus filas con un futbolista como Taremi, que jugó en el Inter de Milán, actualmente en el Olympiacos. El micrófono, Javier. Sí, es una selección que evidentemente le falta nombres, es una selección que yo creo que, o un país que sobre todo en los últimos años ha sido bastante competitiva de la mano de Carlos Queiroz. Creo que lograron encontrar una estabilidad y también una manera de competir que los hacía muy difícil de ganarle, sobre todo en las Copas del Mundo. Un equipo muy sólido, muy duro de poderle generar situaciones de gol, muy disciplinado en cuanto a las facetas defensivas, generalmente con Taremi y otro punta que dominaran el juego aéreo, la segunda jugada, a partir de ahí poder generar algún tipo de situación ofensiva, pero sobre todo lo más importante para ellos es la portería en cero. Con el tema de Irán, evidentemente cada vez que llega un mundial nunca se le da muchas posibilidades porque realmente a nivel de talento tampoco es que vayan muy sobrados. Tienen algún que otro jugador que ha pisado territorio europeo, como tú decías, Taremi, también como Godos, que han logrado llegar a jugar en algún momento en alguna de las principales ligas del mundo, pero tampoco es que tengan mucho más. Incluso Jakan Bash, lo recuerdo que también estuvo en algún momento por Holanda y que llegó a ser goleador en la liga holandesa, si no me falla la memoria. O sea, tienen algún que otro jugador que ha sido relativamente importante a nivel europeo, pero no mucho más que eso. Lo otro que con Irán, que además me parece que es algo que no sé cómo les vaya a venir a ellos bien o mal, porque evidentemente esto puede ser un factor de motivación o no. Está el tema extradeportivo con ellos también, ¿no? Y que cuando vengan a jugar a Estados Unidos tienen que entrar y salir del país en el mismo día. Y yo no sé hasta qué punto eso también puede afectar a esta selección en lo positivo o en lo negativo. Pero bueno, es una duda que vamos a tener con ella. A mí me parece que en este grupo, al igual que Egipto, han tenido suerte, o sea, que le haya tocado un grupo tan cómodo, tan simple, con un solo rival que es muy superior a ellos, pero el resto bastante parejo. A mí me parece que Irán otra vez lo vamos a ver competir en la Copa del Mundo. No sé si le va a dar para clasificar o no, pero yo creo que de nuevo va a ser un equipo extremadamente competitivo y muy difícil de ganarle. Incluso te Javier, diría ¿cómo más, es la situación de que yo tienen que entrar y creo, salir del mismo día? sí, ellos creo que tienen un partido aquí en Estados Unidos, los otros dos son en México, si no me falla la memoria, y el día que vayan a competir aquí en Estados Unidos, la base de ellos me parece que está en México. El día que ellos vayan a competir en Estados Unidos tienen que entrar y salir en el mismo día. O sea, ellos vienen, juegan y cuando terminan de jugar se tienen que regresar a México. No sé qué sucederá cuando si pasan la fase de grupo, porque si pasa la fase de grupo el resto de partidos sí va a ser en los Estados Unidos y evidentemente ahí no sé cómo será la logística de los iraníes para jugar en territorio de los Estados Unidos, porque ahí sí creo que no tendría ningún tipo de sentido que estuvieran entrando y saliendo del país, porque probablemente a lo mejor tengan algún que otro juego aquí en la costa este y sería un viaje bastante prolongado. Pero, por ejemplo, yo creo que Irán posiblemente le puede llegar a hacer mejor partido a Egipto, o sea, le puede llegar a hacer mejor partido a Bélgica que el propio Egipto. O sea, si tú me dices a quién va a ganarle más fácil Bélgica a Egipto o Irán, yo apostaría que sería a Egipto. O sea, me parece un equipo mucho que el encaje de Egipto con Bélgica me parece bastante más simple para los belgas de lo que puede llegar a ser los iraníes. Y es que cuando Sí, Monchi. comentas esto, Javier, sí, Noriega, te cedo la palabra. No. Un poco también jugamos con esto, de que ya en ese duelo directo por la segunda plaza, y un poco también como lo que decíamos en el grupo de Ecuador, no solo es por ese duelo directo entre ese segundo y tercer lugar, sino ver cuál de los dos es capaz de rasparle algún punto a ese primero, dando por hecho de que, digamos, a ese último colista del grupo se le ganan y se obtienen los 3 puntos. Disculpa, no. No, Monchi, sí, que un poco también
que al final yo creo que es un grupo que se presta muchísimo, aunque no tengo a mano el calendario como tal para poder confirmarlo, pero es un grupo que, o sea, suponiendo que la lógica se respete, que luego casi nunca se termina respetando, pero yo creo que es un grupo donde los tres, en teoría, le pueden ganar a Nueva Zelanda o le deberían ganar a Nueva Zelanda. Y ese Egipto-Irán tiene todas las papeletas para repartirse puntos sin ningún tipo de problema. No estoy diciendo que lo vayan a hacer de manera deliberada, pero bueno, siempre en el subconsciente y ese miedo a perder de que hablamos muchas veces, puede que esté ahí, ¿no? Y al final con 4 puntos yo creo que es un negocio que puede servirle para ambos, ¿no? Es decir, yo creo que es un grupo que está donde están muy marcadas las diferencias entre el mejor del grupo, el peor del grupo y esos de dos equipos de ese escalón intermedio, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Javier, ¿no? Yo creo que a nivel de encaje va a ser interesante, sobre todo esos enfrentamientos con Bélgica y obviamente el enfrentamiento entre ellos. Javier, vamos ahora para la selección de Nueva Zelanda, que sin duda tendrá a uno... Por cierto, Moncho, estaba mirando Sí. rápido aquí y Irán juega los 3 partidos en Estados Unidos, pero su base va a estar en Tijuana. Ellos lo tenían planificado para que fuera en Arizona, pero finalmente va a ser en Tijuana. Entonces ellos van a tener que viajar el mismo día de partido, tanto van a jugar en Seattle y ahora no recuerdo dónde es el otro partido, pero bueno, los dos son en la costa, los 3 partidos son en la costa oeste, pero Estados Unidos solamente le habilitó a Irán que pudiera entrar y salir el mismo día de partido. Incluso no todos los iraníes tienen la autorización, o sea, todos los jugadores tienen la autorización, pero no toda la delegación iraní tiene la autorización para poder viajar a los Estados Unidos. Sin duda es un grupo y específicamente esta selección de Irán, que como decías ahorita Javier, va a estar muy marcada por todo lo que sucede fuera de los campos de juego y luego también ver la acogida que se le pueden llegar a dar en los estadios, aunque normalmente creo que en eventos deportivos este tipo de cosas no se suelen llevar, digamos, como que al extremo. También dependerá de dónde será la sede y demás, pero bueno, todo es una incógnita, porque al final la situación geopolítica actual, entre comillas, parece que se ha calmado un poco respecto a lo que fue en meses anteriores, pero todavía está ahí, todavía se sigue dando. Veremos, Bueno, al llevan final, yo no sé cuántos meses negociando la paz y no acaba de pasar. La semana que viene. Sí, todas las semanas estamos cerca, pero no se llega. bueno, veremos cómo se soluciona luego todo. Y Javier, ahora vamos a estar más cerca de una selección que tiene a quien será sin duda una de las caras ya de este mundial. Y no por su nivel como jugador, no por lo que pueda llegar a ser una promesa o un movimiento de mercado luego, sino por cómo ha unido de forma genuina a esa comunidad futbolera, al menos a esta nueva generación que se encuentra más en redes sociales, en Instagram y demás. Yo creo que de Nueva Zelanda no sabremos hablar mucho, pero menos de Tim Payne, un poco sí por lo que ha sido ese fenómeno. Increíble, Javier, la forma en la que se dio y cómo termina siendo, por así decirlo, un fenómeno propio de estas generaciones, por cómo termina surgiendo todo. Y seguro muchísimas personas se sentarán a ver en su casa el televisor y ver ese primer partido de Nueva Zelanda únicamente por la ilusión de verlo jugar. Y si eso acerca a nuevas personas que no han estado cerca de este deporte, los acerca al juego, bueno, para mí siempre eso será una victoria. Sí, sin duda, Monchi, me parece que bueno, lo que ha sucedido con Tim Payne ha sido algo increíble. Incluso estaba viendo una publicidad que habían 4 caras representativas del Mundial. Puedes imaginar 3 de ellas, Neymar, Messi, Ronaldo, y el cuarto era Tim Payne. Y yo digo, pero esto qué sentido tiene, o sea, Tim Payne ya al lado de esta gente. Pero bueno, eso es lo que ha generado, se ha convertido en una de las caras más famosas de la Copa del Mundo gracias a un influencer. En cuanto a lo deportivo, la verdad es que Nueva Zelanda, yo creo que probablemente, si no es el peor equipo del mundial, está bastante cerca de serlo. Por cierto, jugaron hoy, perdieron con Inglaterra. Yo creo que compitieron francamente bien, perdieron solamente 1-0. Inglaterra tampoco es que le haya generado mucho
al equipo neozelandés. Tampoco es que yo creo que Inglaterra, ya lo hablaremos en su momento, vaya a ser ese equipo que apabulle a sus rivales, pero igual que le haya ganado solamente 1-0 a Nueva Zelanda me parece que habla bien del equipo neozelandés, que eso sí venía de perder con Haití 0-4 en su primer partido aquí en los Estados Unidos. No sé si el jet lag le habrá pasado factura. No puedo, tampoco puedo hacer un análisis muy profundo de Nueva Zelanda porque no solamente conozco a Tim Payne y a Chris Wood, el que fuera delantero que es delantero del Nottingham Forest, pero mucho más allá de eso no lo puedo. Y además, a nivel de competencia, tampoco es que podamos sacar muchas conclusiones de lo que es Nueva Zelanda, porque ellos clasifican a través de Oceanía. Y Oceanía no está Australia, porque Australia desde hace ya varios mundiales decidió clasificarse por Asia, porque Asia daba más cupos hacia la Copa del Mundo y Oceanía daba la mitad de uno. Ahora evidentemente ha crecido y dan solamente uno, que lo ganó Nueva Zelanda, pero es que compite contra literalmente islas. O sea, islas que tendrán no sé cuántos miles de habitantes, pero y Javier, algunas que ¿sería Cuba capaz de clasificar en sí, Oceanía? sí. Lo tendría más fácil que el CONCACAF, sin duda. Bueno, tendría que competir con Nueva Zelanda, pero yo creo que en Oceanía sí. En Oceanía las islas se están hundiendo. El mar las tapa. O sea, no es que tengan muchos terrenos para jugar fútbol en Oceanía. Son islas bastante pequeñitas. Yo recuerdo que creo que fue Tahití que clasificó ¿a qué fue lo que clasificó Tahití? A una Copa Confederaciones, me parece que fue. Pero, o sea, a nivel competitivo no tienen mucha competencia, para ser sincero, el equipo de Nueva Zelanda. O sea, que tampoco podemos sacar conclusiones de cómo fue su fase de clasificación, porque a priori yo creo que con esta ampliación de 48 equipos a los mundiales, Nueva Zelanda va a clasificar en casi todo, seguramente. No, que decía que que estoy completamente de No, acuerdo eso con lo que dice Javi. Al final es una selección que le cuesta mucho generar, al menos lo que hemos visto en los amistosos previos. Esa derrota 4-0 contra Haití, yo creo que es durísima en cuanto a ser optimista con ellos, más allá de lo que dice Javi, que hoy compitieron bien contra una Inglaterra que también yo creo que tiene sus particularidades, y es una lástima porque Nueva Zelanda yo creo que tiene al delantero más parecido a Ronaldo Nazario que hay en la actualidad, ¿no? Una locura la capacidad que tiene para limpiarse portero, después siendo tan torpe en todo lo demás, ¿no? Pues, más allá que es un buen delantero, yo creo que tiene sus limitantes, pero tiene una facilidad para limpiarse portero, porque cualquiera que quiera que busque Chris Wood en YouTube o videos sacándose el portero, y va a ver que eso es una cosa que domina con una tranquilidad que es impresionante. que también es algo que se ha ido perdiendo, Nori. Exacto, Antes era más habitual. Por eso lo digo, porque es algo que no es común ahora mismo, y uno de los que mejor los domina viene a ser Chris Wood, que tampoco es más técnico y es más ágil de la clase, por así llamarlo. Ya dando nuestras predicciones para lo que es este grupo, creo que los tres coincidimos en Bélgica como primera posición, Nueva Zelanda como última, pero ahora viene lo realmente complicado. Egipto o Irán en esa segunda plaza, y si el tercer lugar iría a la siguiente ronda. Yo me lanzo a la piscina diciendo Bélgica, Irán de segundo puesto, Egipto tercero y Nueva Zelanda cuarto. Y creo que el tercer lugar sí avanzaría. Sí, yo pensé igual, Monchi. Yo lo que en segundo y tercero, creo que Egipto y Irán van a empatar, y por eso creo que se van a ir con 4 puntos ambos y van a clasificar. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Lo único que creo es que no tengo claro quién va a ser segundo o tercero. Yo creo que va a depender un poco de los partidos con Bélgica y Nueva Zelanda y la cantidad de goles que se dejen marcar por Bélgica y la cantidad de goles que le puedan marcar a Nueva Zelanda. Me parece que es la clave de este grupo, la verdad. Me parece que mucho más allá de eso no hay sorpresa, y yo sí creo que van a avanzar 3, porque Nueva Zelanda lo veo demasiado flojo para impedir que alguno de los otros 3 equipos pueda clasificar. Ahora iniciaremos con el grupo H y posiblemente con quien sea la selección, la mayor candidata a hacerse con el título, aunque yo creo que, no sé cómo lo verán ustedes, pero yo veo
hasta cierto punto hoy, digamos, dos escalones bien marcados. Uno, el primero, con España y Francia, y ahí yo creo que no me cabe ninguna otra selección, y ya un segundo escalón que igual con aspirantes, pero en el que se encuentra Argentina, un poco más debajo, pero bueno, dentro de ese nivel, lo que puede hacer la selección brasileña, europeas como lo son la propia Inglaterra, bueno, y este tipo de selecciones que al final también terminan siendo siempre candidatas, pero creo que hoy lo que representa sobre todo España a nivel de juego, campeona de Eurocopa, y sobre todo, bueno, con futbolistas de la talla de Lamine Yamal en el arco, en Joan García y David Raya, dos de los mejores 5 porteros del mundo, posiblemente ahora mismo. Una plantilla que sobre todo con De La Fuente han encontrado, desde que llegó De La Fuente, ya no solo a nivel de títulos, con una National League también que se termina ganando, sino luego a nivel de juego, parece que no solo ha sentado el 11, sino también una convocatoria, un núcleo de jugadores bastante sólido, un 70% posiblemente del grupo, por más que jugadores como Eric García estén llegando ahora a la convocatoria, el propio Pubil, pero al final es una selección que sabe a lo que va, entiende a lo que juega, y tienen en mediocampo una figura número 1 o 2 en su posición, y en la delantera jugadores primero muy complementarios, jugadores que juegan muy bien a juego como Yarzábal, el propio Ferran, el propio Borja Iglesias, que también es un 9 que juega al fútbol, y sobre todo tienen en Lamine Yamal, quien es hoy uno de los mejores jugadores del mundo y quien se va a enfrentar a su primer mundial, Nori. Sí, Monchi, a ver, es una selección que tiene la interrogante de física, de la lesión de Lamine Yamal, la lesión de Nico Williams, quizás es momento de Rodri, si puede aguantar el ritmo de los 7 o 8 partidos seguidos, pero en cuanto a talento, en cuanto a calidad individual, incluso en cuanto a gen ganador, que ya lo ha demostrado, me parece que va un punto por encima de casi que la mayoría, ¿no? Y luego España tiene una cosa que yo siempre valoro mucho, ¿no? Y es que tiene un perfil de jugador muy específico que juega lo mismo, y eso siempre es un plus enorme. Es un plus incluso cuando te falta ese puntico de talento diferencial, y ahora es que España lo tiene, ¿no? Tiene una capacidad o la posibilidad, mejor dicho, de juntar a 3 jugadores como son Rodri, Pedri y Lamine, que yo creo que quién en el mundo puede ser capaz de juntarlo, ¿no? Prácticamente nadie, ¿no? Y para cómo, un poco lo que tú dices, ¿no? Esos complementos, esos jugadores que te hacen modelo de juego, que te hacen ese rol secundario, son buenísimos todos, ¿no? Luego te giras para el banco y también encuentras soluciones, pero no... O sea, no es el típico equipo, por ejemplo, como Portugal, que tiene un centro del campo buenísimo, con jugadores que juegan a lo mismo, pero luego tiene que ponerte un ejemplo a Rafa Leao Río, que salió expulsado hoy, ¿no? Por ejemplo, que son muy buenos jugadores, pero son jugadores que juegan a cosas completamente distintas, ¿no? Su fútbol va por una parte y el del resto de sus compañeros va por otra, ¿no? Por ejemplo, España tiene en sus jugadores más desequilibrantes, en esos jugadores más anárquicos, por así llamarlo, por ejemplo, en Nico Williams y Lamine Yamal, dos jugadores que son muy buenos regateadores, sobre todo Lamine, pero son jugadores de un perfil asociativo, son jugadores que se integran dentro del modelo de juego, y son, te diría que parte fundamental de ese modelo de juego, ¿no? Y entonces cuando tú eres capaz de juntar todo eso, eres capaz de también de tener un entrenador que a nivel de vestuario ha demostrado que tiene a todo el mundo súper que enchufado. Hay que recordar solamente que incluso con cambios súper que cuestionables en la Eurocopa, al final terminaron respondiendo. Yo creo que al final todos los cambios terminaron respondiendo. Yo creo que todo el mundo que salía iba con esa flechita para arriba, y eso también me parece que es un plus, ¿no? Yo creo que España sin duda es una de las grandísimas candidatas. Javier, y es que como decía Nori, recuerdo en la final de la Eurocopa, Zubimendi, que tiene que entrar y hace un partidazo, pero es que Zubimendi, quien así fue durante gran parte de la temporada el pivote titular del equipo campeón de Premier, quizás no pueda iniciar en la titularidad porque tiene a Rodri, que es una leyenda de la posición, justo a su lado, pero luego es que tienen también en ese mediocampo futbolistas como Fabián, campeón del que ha sido el mejor equipo del mundo durante los últimos 2 años a nivel de clubes, futbolistas como el propio Merino, que tuvo un grandísimo nivel durante toda la temporada, ni que hablar de Pedri, pero si seguimos más hacia adelante, un Dani Olmo que tras la lesión de Pedri en la Eurocopa entra enchufadísimo, sobre todo en esas asociaciones, en esos espacios reducidos y la magia que tiene, es decir,
futbolistas como el propio Víctor Muñoz, que quizás lleguen a hacer un poco más desde la conducción, algún que otro partido en el que quizás necesites tener jugadores para soltarlos de las bandas. Es decir, es un equipo bastante complementario. Yo creo que la propia dualidad que existe en esa posición de lateral izquierdo entre Cucurella y Grimaldo, o lo que puede ser en ese lateral derecho entre Pedro Porro y Marcos Llorente, la propia presencia de los centrales, te dice que es un equipo que todos los jugadores juegan lo mismo, pero que a la vez también cuenta con perfiles de jugadores para defender un resultado, para intentar buscar un resultado, para buscar más calidad asociativa y aguantar la pelota, para según qué momento quizás estar más a lo que es planes de partido más desde las transiciones, es decir, futbolistas de buena calidad, pero que a la vez ayudan mucho a completar lo que es una lista de 26. Sí, a mí, con lo que decía Noriel, yo creo que esto de que jueguen a lo mismo se puede ver y demostrar es que España en las últimas 4, 5, 3 o 4 convocatorias siempre le ha faltado 4 o 5 jugadores muy importantes y España, a pesar de eso, ha seguido jugando a lo mismo, compitiendo de la misma manera, sacando muy buenos resultados y siendo un equipo claramente reconocible. O sea que le faltan jugadores y en algunas ocasiones jugadores muy importantes dentro del equipo, como Nico Williams, como el propio Pedri, que no han podido estar, o Rodri por el tema de la lesión en la rodilla, y no obstante a eso, España ha seguido jugando igual, ha seguido jugando a muy buen nivel y ha seguido sacando resultados y compitiendo quizás como la mejor selección del mundo. Y eso te habla de que el equipo se reconoce dentro de las individualidades, pero también, y lo más importante, a nivel colectivo. Y yo creo que eso es lo que hace mejor a España que probablemente al resto de las selecciones, que como colectivo no solo es 11 puñados de individualidades, sino que es un equipo. Y a nivel de selecciones es mucho más difícil crear equipos que crear que a nivel de clubes, porque tienes muy poco tiempo para poder trabajar. Y yo creo que España parte con una ventaja con el resto del mundo, y es que todas las selecciones de España, sub-17, sub-19, sub-21, sub-23, la absoluta, todos juegan a lo mismo, pero es que además te vas después a la formación en los clubes y España es un semillero de un prototipo de jugador, sobre todo de mediocampistas, que dependiendo del talento y del nivel que logren alcanzar, todos tienen un mismo patrón, saben colocarse bien, saben perfilarse bien, saben cómo pasar la pelota, saben cómo encontrar al hombre libre, saben cómo reconocerse como hombre libre y al final eso empieza a construir una idiosincrasia a nivel futbolística que cuando llegas al máximo nivel con jugadores del talento que tiene España, luego la selección es mucho más fácil después de acoplarla. Yo con España, evidentemente, creo que la gran duda, uno, es el estado físico en el que van a llegar algunos de sus jugadores. A mí me parece que sobre todo el tema de los extremos, que en la Eurocopa fueron fundamental para hacer el esquema como tal de España, Lamine y Nico, evidentemente, Lamine terminó la temporada muy bien hasta que se lesionó, pero bueno, también tuvo el tema de la pulvagia. Yo creo que eso ya está superado, pero hay que ver si con la falta de ritmo competitivo puede estar en el Mundial desde que empieza a jugar a buen nivel, aunque lo bueno que tiene este Mundial es que hay tiempo. O sea, los primeros partidos no parecen ser muy complicados, puede ir ganando minutos, ganando confianza, ganando ritmo competitivo y ya cuando lleguen las rondas importantes estar en su mejor nivel. Me preocupa más Nico, porque Nico ha estado mucho más tiempo parado, porque Nico no ha podido en ningún momento entrar en dinámica en el Athletic Club de Bilbao. Cada vez que regresaba volvía a recaer, cada vez que regresaba volvía a recaer y me parece que Nico llegó a ser un jugador importante. Lo otro con España, bueno, es ver finalmente Luis de la Fuente. Yo creo que estamos todos claros de que Pedri, a diferencia de lo que fue en la Eurocopa, debe estar cerca de la base, debe ser el conductor del juego del equipo, pero la duda es quién va a jugar en esa zona de media punta, si va a ser Fabián, si va a ser Merino, si va a ser Olmo. Evidentemente ahí tiene bastantes soluciones. También Merino viene de una lesión y me parece que es un futbolista, Merino, más allá de que sea titular o no, un futbolista fundamental para este equipo. Primero, si es titular, por todo lo que te da, evidentemente tiene la capacidad para llegar al gol, que con Oyarzabal me parece que se entienden bastante bien y suele ser un futbolista que si Oyarzabal sale un poco del área a combinar, él puede ser ese jugador que
llegue más a punto de penal, que te remate, que además te ayuda a presionar, pero si no parte como titular y sale del banco, me parece que es un futbolista también espectacular para venir como revulsivo, para venir como una alternativa también para acercarte al gol, para darte todo eso que tiene como titular. Y luego las dudas están, yo creo, y no dudas, sino incógnitas que podamos llegar a tener en cómo va a armar la defensa, si Pubil va en algún momento a ganarse el puesto para ser titular. Y luego, bueno, la pedrada que tiene Luis de la Fuente, que no se la podemos criticar del todo porque le ha salido bien, y es el tema de la portería. Va a jugar el peor portero de los tres, y eso me parece que Yo no tengo sé si dudas. Yo creo que el que llega va a yo ser creo que va a Raya. jugar Yo Unai. creo que, Yo creo que va a jugar Unai. La verdad, yo creo que va a jugar Unai. Porque yo creo en la que, vida yo real, creo que apostaría por Raya. no, yo también apostaría por Raya, pero Pero incluso él, por las últimas declaraciones de que él ya sabe quién es y demás, que ya está hablado, o sea, lo más probable es que sea Unai, porque al final es el portero con el que ha ganado todo. Pero es que el nivel de Raya a lo largo de la temporada es como para, o sea, yo creo que si coloca Raya y las cosas no van bien, es más aceptable que se apuesta por Unai y las cosas no van bien. no lo sé, Viendo de dónde viene Unai. No lo sé, porque siempre ha sido su portero, entonces me cuesta trabajo creer que lo vaya a cambiar. Ha sido su portero y también un portero que le respondió al menos en el torneo grande. Por ejemplo, yo creo que a nivel digamos que de características, de talento, probablemente el mejor de los tres sea Iván García. Pero Iván García, por ejemplo, yo creo que en los partidos de alta tensión en Barcelona se me quedó un poquito corto. No es que estuvo mal, pero yo creo que no dio el plus, ese paso adelante que dan los porteros importantes en los momentos clave. Obviamente es un jugador joven que recién llegó a Barcelona, tiene toda su carrera para hacerlo, pero es una realidad. Me parece que no lo dio este año en los partidos de alta tensión. Y Raya sí, pero no sé, yo creo que al final él cree también un poco en esa parte mental y Unai Simón le respondió desde la parte emocional, ¿no? Yo tengo muchas dudas también, yo creo que las dudas las tiene todo el mundo y probablemente las tenga hasta el propio Luis de la Fuente, ¿no? Bueno, es que sería lógico que las tuviera, o sea, si no las tuviera me parecería algo bastante raro, porque al final es verdad que tiene tres porteros, Unai no está al nivel de los otros dos, pero también es un muy buen portero, o sea, tampoco es que está poniendo ahí a un portero malo, es un muy buen portero Unai. No, Nori, yo iba a decir que, por ejemplo, yo creo que la propia decisión, ¿por qué lo pienso? Porque creo que la propia decisión de dejar fuera a Remiro, que no hace una gran temporada, para traer a Iván García, ya es pensando en el futuro, pero también es colocando, entre comillas, las cosas en su lugar, porque al final Iván García llega como el tercer portero, un portero que a priori no te va a jugar. ¿Y por qué no llevar, digamos, al portero que ha sido a lo largo de todo el proceso, un portero que también supuestamente tenía peso dentro de lo que es el vestuario y demás? Cuando estás apostando por Joan García, creo que también es un poco de declaración de intenciones. Y creo, lógicamente, lo más probable es que el 75% de posibilidad de que salga Unai Simón. Pero yo sí tengo bastantes dudas, yo no lo tengo claro. Sí, ya te digo, yo creo que nos vamos a enterar en el primer partido de España, porque yo creo que al final todos estamos en lo mismo, ¿no? Y rapidito, sobre lo que comentaba Javi del centro del campo, yo también tengo mucha, no duda, pero sí tengo ese bichito, ese interrogante de ver cómo va a distribuir un poco él los roles, porque lo cierto es que yo creo que el equipo ha ido evolucionando y para bien, en el sentido de que quizás esa rigidez que necesitaba hace 2 años de los dos jugadores en la base, más ese media punta, ha ido mutando. Yo creo que ha ido mutando también porque yo creo que Oyarzabal irrumpió con una fuerza y sobre todo con unas características que son completamente distintas a la de Morata, ¿no? Más allá que es un delantero que también en la ruptura te lo hace muy bien, es un jugador que cuando viene a recibir o desciende, te va o tiene la capacidad de soltarte el balón en 4 o 5 toques y hacerte una pausa, cosa que Morata no tenía. Morata te daba un apoyo, te dejaba aquí de cara y ya, y listo, ¿no? Y entonces esa zona entre líneas como que tiene otro matiz, ¿no? Tiene otro matiz porque yo creo que se ha activado una figura con Oyarzabal que antes no existía, ¿no? Entonces quizás eso le pueda permitir que ese mediocampo de 2 pase a ser un mediocampo de 3, y ahí es donde yo creo que Pedri y Fabián pueden llegar a convivir de manera un poquito más natural, sobre todo teniendo en cuenta lo que hace Fabián con el PSG, ¿no? Yo creo que podemos ver cierta semejanza con lo que es el funcionamiento del PSG y su funcionamiento de esta España, ¿no? Quizás va a ser un equipo
más parecido a ese mediocampo de 3 y no tanto al mediocampo de 2 más media punta que veíamos en el ciclo pasado, sobre todo en la Eurocopa pasada, ¿no? Ojo, yo creo que esto también va de la mano con lo que dice Javi, ¿no? Yo creo que al final si tomas esta decisión, también tienes que tener o tienes que necesitar de manera más obligada que tus extremos sean punzantes y te marquen diferencia de verdad, ¿no? Porque al final, yo creo que al final estás como que alejando a alguien un poco del gol, aunque bueno, España luego tiene la capacidad de llegar con todo el mundo juntico y aparecerte cualquiera, ¿no? Pero bueno, teorizando un poco, por así llamarlo. No, que lo que le iba a decir es que al final, en los últimos, digamos, en los últimos partidos amistosos no hemos podido ver exactamente cuál es la idea de la Fuente con este mediocampo, porque no ha estado ni Fabián ni ha estado Merino por el tema de las lesiones. Entonces eso ha hecho que haya tenido que buscar otras soluciones y evidentemente completar ya lo que se estaba pidiendo a gritos, que era que Pedri estuviera un poquito más cerca de la base, un poquito más de la conducción del equipo. Y al final, yo creo que eso hasta cierto punto la ha logrado solucionar un poco y mostrarnos esa versión de Pedri más mandón dentro del equipo y menos media puntesca. Pero bueno, en el Mundial sí los va a tener a todos. Y a priori vamos a ver un poco cuál es lo que decide Luis de la Fuente. Y lo otro que mencionaba Noriel y que me parece que es quizás posiblemente el gran debe que tiene Luis de la Fuente, que aquí estamos todos claros que ha hecho un trabajo excepcional con España, de donde cogió esta selección a donde la tiene es una cosa extraordinaria, y es la dirección en partidos, o sea, la toma de decisiones en algunos partidos, ya lo decía Noriel, en la Eurocopa y me parece que también en la Nation League, sobre todo en la final, tomó algunas decisiones un tanto cuestionables y hay que verlo en el Mundial, ese tipo de decisiones puntuales a la hora de eh, hacer cambios dentro de los partidos, no solo de nombre, sino también de tomar alguna que otra decisión táctica, a ver qué tal se ve Luis de la Fuente. Pero lo normal es que España eh, sea uno de los equipos muy protagonistas de este Mundial. Por cierto, España, que después de ser campeón del mundo, ha ganado solo 3 partidos en mundiales. Solo 3. Australia, Costa Rica y se me está quedando uno en el 18, pero no, ahora no recuerdo qué equipo fue. Pero bueno, solo 3 partidos ha podido ganar. En el 10, sí, espérate, sí, es el 18, sí, en el 14 es Australia, con el Sí, gol a de 14 Villa, a recuerdo de Australia, en taco. el 22 a Costa Rica que lo golea y en el 18 ahora no caigo. Sé que estuvieron en el grupo de Portugal, estuvieron en el grupo de Irán y el otro equipo ahora mismo no recuerdo. Que también yo creo que algo que se ha ganado Luis de la Fuente, como ustedes lo han dicho también, es digamos, la capacidad de que haya dicho una lista de jugadores convocados y que no se haya generado tal drama. Por más que Sí, siempre tienes algún que otro jugador que se te puede llevar por fuera, pero yo creo que esto habla muy bien también del seleccionador porque se lo ha ganado. Poder dar su lista y que, digamos, el drama que quizás se podía terminar generando, como se generó en su momento alrededor de las convocatorias de Luis Enrique, entre otros, no se termina dando. Y es que, bueno, estos jugadores yo creo que también se lo han ganado por lo que han hecho sobre el campo. Y ahorita cuando ustedes comentaban esto acerca de las decisiones, algo que me gusta y muchísimo de este mundial es que mientras que a nivel de clubes, quizás ese entrenador en lo que puede llegar a ser, entre comillas, la construcción de modelo de juego, lo que puede llegar a ser también esa planificación del equipo y demás, digamos, tienes un tiempo para aprender a equivocarte, un tiempo para aprender a aceptar también. En los mundiales, al ser un torneo corto, pasa un poco como que en la Champions también va mucho de la lectura de campo que tengan estos entrenadores, decisiones que se toman al instante, como decían ustedes ahorita. No solo es el cambio, el momento en el que se hace, cómo vas a gestionar estos cooling breaks, o sea, va mucho del ojo, que por eso es que aquí con Ancelotti y Brasil a mí me termina dejando buen feeling por lo que puede llegar a representar, que es algo que, por ejemplo, con Scaloni, a mí también me gusta porque como ha estado tan cerca de este núcleo de jugadores de Argentina, al final entiende, sabe cuál jugador puede llegar a estar más preparado, cuál menos, entiende ese núcleo de futbolistas los cuales dirige. Además de que tiene también, bueno, ya me salté un poco para Argentina, digamos, un equipo de trabajo que hablan el mismo idioma.
Y bueno, será bastante interesante ver cómo se termina gestionando, pero bueno, la realidad es que están compitiendo un grupo en el que a priori el único rival de nivel más alto es Uruguay y con todo y eso todavía está a escalones por debajo del nivel de ellos, aunque sí tienen también dentro del grupo a una Arabia Saudita que todos nos recordamos lo que fue en ese debut frente a la selección argentina y esa victoria 2-1. Pero bueno, Javier, que un poco la selección de Cabo Verde no es una selección que conozcamos. Acá tenemos también lo que es la convocatoria, pero a priori debe ser la selección, digamos, más floja del grupo y una selección entre las cuales yo creo que sobre todo Uruguay necesitaría ver cuántos goles es capaz de hacerle en caso de que sean capaces luego de también poder rasparles algún empate a la selección española. Y ahí sobre todo lo interesante es que el segundo lugar de este grupo debe ir contra el primer lugar del grupo de Argentina, en un grupo Sí, en el que Argentina parte como clara favorita. Entonces, el evitarse ese segundo puesto, incluso estaba chequeando y entre comillas, siempre al final, como decimos, estas cosas no suelen salir bien, va mejor ir como tercero que no como segundo, para luego sí, lo que son el resto de cruces. Sin duda va a ser sí. muy interesante. Cuando venga Sí, a ver, quizás la propia Uruguay va a no hacerle tantos goles a Cabo Verde, hacerle un gol y replegarle y esconderle la pelota, pues para no quedar sí, segundo, por ejemplo. sí, yo estuve viendo eso también y es una de las cosas que se ha hablado, ¿no? Que a lo mejor quedar tercero en este grupo te sirve para quedar por un lado del cuadro mucho más cómodo y así evitarte determinados cocos. Pero bueno, es que eso es muy difícil de gestionar, me parece a mí. Con el tema de Cabo Verde, bueno, es la primera vez que va al Mundial, es igual, es una islita ahí en África. Que tampoco es que tenga muchos jugadores, algún que otro que esté en la liga portuguesa, incluso jugadores de segunda división de Portugal. No creo que tenga mucho valor lo que vaya a hacer en esta Copa del Mundo. Me parece que su gran mérito es haber llegado clasificado aquí a enfrentar a rivales mucho más poderosos, intentar competir, pero no mucho más. Me parece que como Nueva Zelanda, si no es el peor equipo, está entre ellos dos. Me da la sensación a mí, los dos peores equipos de esta Copa del Mundo. No creo que vayan a poder sacar ningún punto. Si logran marcar un gol, yo creo que va a ser una felicidad gigantesca para ellos, pero la verdad es que no mucho más. Me parece una de las historias bonitas de la Copa del Mundo, de la clasificación a la Copa del Mundo, pero en cuanto a lo que puedan hacer a nivel competitivo, no creo que tengan mucha... No creo que vayan a ser muy competitivos y creo que le abre las puertas sobre todo a Arabia Saudita de poder llegar a los 16avos de final. De hecho, por darle Curso un que dato, me dijiste a mí, se lo dije ahora a Javier, de que está menospreciando. no, no, por darle, mira, por darle un dato random que a nadie le interesa, el mejor futbolista que yo me he enfrentado en mi etapa de futbolista ha sido uno de Cabo Verde. En la Universidad de Matanza, cuando salta, sobre todo con ¿Está en la lista, estos Nori? no, que eso Oh, fue de haber sido hace casi 15 años por lo menos. Él, ya te digo, un muchacho que jugaba ahí en la universidad con nosotros, de Cabo Verde, ¿sabes? Había muchos estudiantes que venían de otros países a estudiar ahí. Y ya te digo, una locura. Y para Gomo o fue en su momento equipo nacional de voleibol, era el pasador del equipo nacional de voleibol juvenil. Es decir, una locura. Pero bueno, nosotros siempre nos reíamos mucho de él porque le decíamos un poco lo que decía Javi. No, obviamente, si en tu país hay menos de 400.000 personas, pues cualquiera puede llegar a ser equipo nacional. No hace falta ni tener talento, ¿no? Pero bueno, luego sí lo tenía. Para los deportes, o sea, personas esas que nacen para practicar cualquier tipo de deporte, y la verdad que es impresionante. Y ya te digo, ese era un torneo que tenía cierto nivel, ahí iban a jugar jugadores que incluso hicieron equipo Cuba en su momento. Me enfrenté a Angola Morales, que fue el goleador de Cuba en los mundiales, un histórico de fútbol sala cubano, pero lo de este muchacho era una cosa de otro planeta. ¿Sabes?
Yo creo que para no perder balones en el fútbol sala tienes que ser muy, 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 muy bueno por la velocidad a la que se juega, el ritmo a que se juega, y era prácticamente una cosa que no perdía uno. Nori, tenías que haber contactado con el seleccionador de Cabo Verde y quizás nos daba una sorpresa también en el Mundial. Sí, sí, no, no, ya te digo. Pero sí, 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 claro, es un país, un lugar que lo conocí o lo conozco por él, en el sentido de las conversaciones que medio que tuvimos. Tampoco es que éramos muy amigos, pero bueno, sí pude hablar con él varias veces por el tema del fútbol, que al final siempre nos une. Y sí, es tal cual, como dice Javi, ¿no? Al final es una nada en el medio de este planeta. Y como dice Javi, es una historia muy bonita porque es una selección que literalmente para llegar a un mundial con esta poquita cantidad de población que tiene, tienes que hacer las cosas muy, muy bien para poder lograrlo. De Nori, ahora vamos hacia la selección de Arabia Saudita, una selección que sobre todo fue la sensación de la primera jornada del Mundial pasado, quitando la racha de invicto a Argentina y sobre todo también por la forma en la que lo hacen. Llegan ahora con otro entrenador, no es el mismo que tenían en el Mundial anterior, pero bueno, como decían ahorita, quizás la propia presencia en este grupo de un equipo como Cabo Verde le abre un tanto esas posibilidades de poder llegar mínimamente a los 16avos, es decir, de pasar de esta fase de grupo. Sí, sí, a ver, es una selección que un poco va a la mano con Irán, ¿no? Yo creo que siempre te ha dejado grandes sorpresas, o siempre ha intentado dejar grandes sorpresas en los mundiales, ¿no? A veces por buenas y a veces por malas, ¿no? Yo creo que se ha llevado buenas oleadas también, y es un equipo bastante impredecible, ¿no? Pero bueno, sobre todo en el mundial pasado, dejó eso que tú comentas, ¿no? Ese primer partido paradigmático, que para cómo me metió en un lío tremendo al grupo, ¿no? Un grupo que eh, se revolvió todo detrás de ese primer partido, y que además yo creo que también fue punto de partida para que Argentina luego se tomara el mundial con una tensión competitiva extrema desde el segundo partido, ¿no? Que luego quizás probablemente eso le haya terminado incluso hasta ayudando, ¿no? Y también yo creo que Y a es el nivel que de le juego, redefine al equipo también. Es el que le exacto, redefine el 11. eso te El iba a decir, cambio a nivel de, generacional se lo obliga a ese partido. Sin ese partido no hay mundial para Argentina. exactamente, a nivel de juego hizo que Carolina reflexionara muchísimo sobre cómo debía seguir el equipo, o qué atajos debía tomar el equipo para luego ser lo que terminó siendo, ¿no? Así que nada, otra de las selecciones que yo creo que también le van a dar color a este mundial, ¿sabes? Porque yo creo que, como te decía, ¿no? Que siempre tiene historias que contarnos, siempre Arabia Saudita tiene historias que contarnos. Yo recuerdo, creo que fue si la memoria no me falla, Javi, creo que fue no sé si fue 2002, que se comen una oleada grandísima de Alemania. Es decir, es una selección que siempre te deja una historia en cada mundial, a veces por cosas buenas, a veces por cosas malas, pero ahí está. Sí, lo comentábamos el otro día, que es el primer partido contra Alemania, que Klose le hace 3 goles de cabeza. El juego creo que queda 8-0. 8-0 creo 8-0, que sí. Sí, queda sí, ese sí. partido. Ah, Pero más allá de eso, me parece que es una selección que hasta cierto punto me da la sensación de que está creciendo y también viniendo un poco de la mano con el crecimiento que ha tenido Sí, su propia liga, ¿no? La mayoría de los jugadores, como pueden ver, juegan en la liga de Arabia Saudita, y juegan en esos equipos que se han hecho tan conocidos en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Desde la marcha de Cristiano Ronaldo como el que dio el primer paso, y luego la llegada de otros grandes jugadores como Sadio Mané, como Kingsley Coman, como Karim Benzema, evidentemente, y otros tantos que hay en la liga saudita, y que al final eso también repercute un poco en el nivel del jugador local, que al estar entrenando todo el tiempo con ellos, al también sumársele muchos jugadores, muchos entrenadores que vienen desde afuera con ideas más, digamos, modernas, con ideas que les hacen tener otro matiz y aprender otra manera de jugar este deporte. Yo creo que también los hacen crecer. Además, hay muchos jugadores que ya repiten del mundial pasado, que como ustedes dicen, compitieron muy bien porque cayeron en un grupo que a priori eran el peor, pero yo creo que lo compitieron bien, porque contra México tampoco es que pierdan de una manera
que los barran, ni tampoco contra Polonia. Y Argentina le hacen un 2-1, ¿no? partido que 2-1, sí, y Argentina, es verdad que a lo mejor Argentina pudo ganar ese partido, pero tampoco es que le haya pasado por arriba a Arabia Saudita. Y ahora se encuentra en este grupo que a priori es el tercero, pero es que entre ellos y Cabo Verde me parece que hay un océano de distancia y eso les abre las puertas totalmente para meterse por primera vez en unos, o sea, para pasar de grupo por primera vez en un mundial. Y repito, me parece que además mantienen una base sólida con Cano, con Altambaki, con que ahora no recuerdo el nombre del goleador contra Argentina, Aldausari, Aldausari, que además Aldausari es un Aldausari. jugador que sí, que además es un jugador que me da la sensación, y por lo poquito que he podido ver de la Liga Árabe, en el equipo donde juega es titular, o sea, y titulares es importante en equipos que tienen jugadores que vienen de Europa y que tienen bastante más nivel de lo que tiene el jugador local como promedio. Entonces, me parece que sí, que Arabia Saudita, al igual que Irán y Egipto, corren con la fortuna de caer en un grupo que tiene un rival demasiado fácil que le debe permitir ganar 3 puntos y soñar con avanzar a la siguiente ronda. Me parece que Arabia Saudita tiene posibilidades bastante reales de lograrlo. De hecho, Javi, Es que como decíamos ahorita, recuerdo en el Mundial de Clubes que, ¿sabes? Ellos por el tema de las restricciones que tiene de extranjeros en cada equipo, existe cierta disparidad entre titulares y suplentes, pero sobre todo recuerdo ese partido del Manchester City contra Al el Hilal. El Hilal, que luego, mm, obviamente, cuando empezó a hacer el cambio era Inside, ¿no? Sí, Sí, cuando empezó a hacer los cambios, sí, obviamente se empezó a llenar de jugadores locales porque por el tema de las restricciones, ¿no? Salían los en teoría titulares, que eran los extranjeros, las estrellas, por así llamarlo, y luego se empezó a llenar improvisado. de equipos, exacto, de jugadores locales y compitió muy bien. Es decir, al final un poco lo que tú dices, ¿no? Es que el futbolista promedio como tal, yo creo que ha crecido. Yo creo que ha crecido dentro de la liga, impulsado obviamente por esta competitividad interna que se ha logrado a golpe de talonario, pero que siempre es un plus. Ahora vamos hacia la selección de Uruguay, una selección que yo creo que, para resumirlo un poco y que no se me malentienda, a nivel de sensaciones, de aspiraciones, de energía, de dinámica, ha vivido como que dos procesos. Y es que recuerdo antes de un partido en el que se iban a enfrentar a Argentina, que le terminan luego ganando, la selección llegaba con muy buenos resultados, con muy buena energía, una selección sobre todo marcada por esa intensidad en la que parecía que todos iban remándose al mismo lado, con un Marcelo Bielsa que parecía haber dado con la tecla. Y creo que tras esa victoria frente a Argentina, es que comienza un poco a llegar las inestabilidades dentro del equipo, comienzan a salir problemas de vestuario, problemas de relaciones entre jugadores y entrenador, pero sobre todo a lo que nos importa a nosotros, a nivel de juego, yo no recuerdo muchos partidos de Uruguay posterior a esa victoria como lo que hicieron en esa victoria y anterior a esos partidos, pero interesante será ver en un grupo en el que se van a medir frente a España, nos van a decir también, va a ser un buen medidor de cómo llega esta selección uruguaya, porque recuerdo que durante gran parte de la eliminatoria para el campeonato inician muy bien, pero luego creo que se le comienza a complicar un poco más la situación, comienzan a perder puntos y en momentos se llegaba hasta a comentar un poco por destituir a Bielsa. A mí me parece que hacen bien en dejarlo, pero con decisiones también ahora cuando veamos la convocatoria, entre comillas, un tanto polémica, yo creo que únicamente hablando de Nández, Naitainan Nández, que al final fue un futbolista que creo que de los últimos 12 partidos o 11 partidos había sido titular como en 8 o 9, y ahora no es que no es titular, es que directamente no va a la convocatoria. Y es interesante un poco también a ver el porqué de las decisiones y ver también cómo termina entendiendo un equipo en el que, sobre todo en ese frente de ataque, pasó de futbolistas como Forlán. Yo me enamoré, yo siempre digo, el primer mundial del que yo tengo memoria de Sudáfrica, pues tenía 7 años, iba a cumplir 8 años cuando aquello. Y después de Messi, del primer rostro que me hace a mí enamorarme del juego fue ese Forlán del 2010.
A mí me mencionan fútbol y veo esos pelos amarillos trotando por la cancha, esos disparos desde media distancia y me hizo enamorarme del juego. Y un poco pasar de los Forlán, los Cavani, los Luis Suárez, incluso defensores más competitivos y defensores de área como podían ser el propio Godín. Recuerdo, no sé, Lugano, Arévalo Ríos en ese mediocampo, a la selección que tiene hoy, en la que yo sí creo que en ese mediocampo tiene futbolistas de muy buen talento, como es el propio Valverde, Rodrigo Betancourt de tu queridísimo Tottenham, Javier, Maximiliano Araujo, un poco más ya un jugador de banda, un volante más externo, de Arrascaeta, que está lesionado, pero no lo van a sacar de la convocatoria para, si es posible que llegue a los partidos de eliminatoria, a un tercer partido. Pero bueno, a día de hoy, ¿cómo ven a esta selección de Uruguay, Javier? ¿Y cómo crees sobre todo que terminan llegando al Mundial? Aunque luego cierto es que los uruguayos son muy competitivos. Sí, eso último que tú dices me parece muy importante. Los uruguayos son muy competitivos y además son muy de selección. Y eso siempre los hace un equipo extremadamente peligroso. Y lo que tú comentabas, a mí me parece que el loco Bielsa, que para mí es un entrenador casi de culto, me parece un entrenador extraordinario en muchas cosas, en cómo prepara los partidos, en cómo en cómo desarrolla sus ideas de juego, en lo fiel que es en sus conceptos. Pueden gustarte o no, pero él los defiende a muerte y sabe cómo entrenarlo y sabe cómo hacer que sus equipos jueguen de la manera que él quiere. Pero también por el lado negativo es un entrenador que en el contacto físico, en el contacto humano, en el día a día, puede ser o estar con él a muerte porque tiene una escuela de seguidores, una escuela de futbolistas que lo veneran como un profesor, como alguien muy importante en su vida y en su carrera. Sobre todo hay que mirar la generación aquella de Argentina que, bueno, en el 2002 fracasan, pero que a pesar de eso lo siguen teniendo en mucha estima. Y hay otros jugadores de esa generación, Riquelme, Hernán Crespo, por ejemplo, que no lo pueden ver. Y yo creo que, por ejemplo, también le sucedió De Alessandro, creo también, ¿no? de Alessandro también, el cabezón, le pasó también menos, pero quemó un poco al Athletic Club de Bilbao cuando estuvo por ahí, aunque le regaló posiblemente la mejor temporada de su historia en los últimos años, llegando a esa final de la Europa League. Con el Marsella también tiene una primera buena temporada, pero después el equipo lo termina quemando. Pero, en fin, cayendo con Uruguay, creo que también ha habido roces. Me parece que hasta cierto punto los roces han sido lógicos por las figuras que se terminan yendo del equipo. O sea, estamos hablando sobre todo de Suárez. Sabemos el carácter que tiene Suárez, sabemos el carácter que tiene Bielsa, la manera en la que parece que no hubo un buen entendimiento entre ellos para que Suárez ya, yo creo que de manera lógica, no continuara en la selección. Y porque además me parece que Suárez, como el futbolista que es actualmente, en el sistema Bielsa no termina de casar, porque si algo tiene Bielsa es que le exige a sus jugadores que corran una X cantidad de kilómetros, que hagan persecuciones al hombre, que se estén moviendo constantemente, que tengan mucha intensidad, que derrochen mucha energía, y eso yo creo que Suárez ahora mismo ya no te lo puede dar. Y teniendo ese jugador en el frente de ataque, si no te da los goles que te podía dar hace 4 o 5 años, entonces yo creo que no le terminaba, digamos que hasta cierto punto, sirviendo del todo a Bielsa. O sea, la pérdida podía ser mayor que la ganancia de tener a una figura como Suárez. Y bueno, después lo que sucede ahora con Nathan Hernández, una selección que, por cierto, no va a jugar partidos amistosos, y esto es un poco llamativo. En fin, que tenemos a Bielsa para lo bueno y para lo malo. Yo creo que Uruguay puede hacer un gran mundial de la mano de Bielsa, como puede hacer un mundial desastroso. Y lo otro es que evidentemente es un equipo que a nivel de talento está lejos de lo que puedan haber sido versiones anteriores, como tú mencionabas, con Cavani, con Suárez, con Forlán, con Godín, con Lugano. Igual tiene algún que otro jugador como Valverde, como Rodrigo Betancourt en el centro del campo, que tienen mucho más calidad de lo que tenían anteriormente, pero me parece que no es ese equipo sólido a nivel defensivo que fue en algún momento con el maestro Tavares,
y tampoco arriba es que tengan la pegada. Estamos hablando de que posiblemente el titular sea Viñas o Darwin Núñez, y ya sabemos lo que pueden llegar a ser estos dos jugadores, ¿no? Y sobre todo un Darwin Núñez que no es ese jugador que sale del Benfica al Liverpool, sino que llega tras una temporada, y está jugando por Arabia, pero independientemente a eso tampoco llega con las mejores de las coberturas o las mejores digamos, de las estadísticas, tampoco, pero ni de las dinámicas a nivel de juego como para pensar que puede terminar echándose todo un ataque a sus espaldas. Yo en ese sentido le tengo un poco más de fe a lo que puede hacer Maximiliano Araujo desde ese sector izquierdo, sobre todo, pues bueno, sabemos cómo lanzan a Bielsa a estos jugadores en esos ataques dinámicos. Pero Javier, antes de pasar a Noriel, una pregunta corta. Uruguay pasa como segunda, se enfrenta a Argentina, se queda en 16avos. ¿Es un mal mundial para Uruguay? No. En caso que suceda así. Bueno, siempre depende. No lo consideraría siempre un mal depende mundial. de cómo pierda y de cómo juegue en la fase de grupo, porque puede pasar segunda, pero si lo hace empatando con Arabia, ganándole 1-0 a Cabo Verde, no compitiéndole mucho a España, entonces siempre, yo creo que las fases no siempre te dicen el nivel o cómo jugó el equipo. Yo creo que hay que analizarlo Pero todo en ¿cómo estaría contexto, ¿no? pero cómo estaría más feliz un seguidor uruguayo haciendo una excelente fase de grupo y perdiendo un partido reñido frente a Argentina en 16avos, o haciendo una fase de grupo que deje duda y llegando a cuartos de finales? No, llegando a cuartos de finales, obviamente. Sí, claro. No, Entonces sería un mundial positivo. Sí, pero bueno. No, o sea, te digo, pues me genera duda porque es un grupo muy contextual, como va a ser también en otros, en los que quizás, como decíamos ahorita, te conviene hacer una fase de grupo, entre comillas, más mala para luego intentar avanzar más dentro de los organigramas, que quizás haciendo excelentes partidazos te quedas. Igual te digo algo, Monchi y Noriel, y que no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero a mí no me gustaría enfrentarme a Uruguay en 16avos de final, por muy mal que esté. O sea, y menos siendo Argentina. No, claro, para Argentina tampoco es bien. No, pero peor es enfrentarse a España. O sea, pero para Argentina tampoco está bien, ¿no? Sin duda. Yo cuando veía la fase de grupo, yo decía, yo prefiero tener una fase de grupo con este formato mundial, una fase de grupo fuerte y un organigrama, entre comillas, un poco más, digamos, más equilibrado, que tener una fase de grupo muy fácil, pero luego una fase de 16avos complicada. Y sobre todo, ojo, yo creo que se ha comentado también en Uruguay de que quizás le es mejor enfrentarse a una selección como la Argentina, que ya conocen, independientemente de que tenga más nivel de lo que es este fútbol sudamericano, y ya la han jugado y la han ganado, que no, digamos, a una europea que quizás llegue con un poco menos cartel de Argentina, pero que a la vez pueda ser un rival que le demande otros contextos de partido. O sea, es un debate interesante, yo creo, por lo que puede llegar a suceder. Nori, no sé qué opinas. No, sí, Monchi, a ver, yo creo que Uruguay no está en posición de escoger rivales. ¿Por qué? Porque yo creo que es una selección que perfectamente puede pasar trabajo con Cabo Verde, incluso con Arabia, perdón, incluso con Cabo Verde. ¿Por qué? Porque creo que es una selección que tiene problemas horrorosos para llegar al gol. Yo creo que obviamente es una selección que sigue siendo durísima, que tampoco es fácil hacerle goles a ellos. Recuerdo, creo que fue en el mes de marzo, un Inglaterra-Uruguay que fue un ladrillo literal de partido, y al final es lo que me espero de esta Uruguay, ¿no? Una generación que, como decían ustedes, ¿no? Ya no cuenta con esa autosuficiencia arriba y tampoco es la más brillante, más allá de los buenos jugadores que tienen en el sector medio, tampoco son jugadores que se caracterizan por dar ese plus creativo y acercarte al gol por otras vías a las que le acercaba antes los Suárez, Cavani y compañía, ¿no? Y entonces se me queda una selección que sí, que puede derrotar a la Argentina y a cualquiera en un partido puntual, pero también puede enredarse con cualquier rival de ahí porque por esa característica de su poca fiabilidad en cuanto a ver portería. Ya no te digo en cuanto a ver portería, te digo incluso hasta generar ocasiones medianamente decentes. Yo creo que tiene muchísimos problemas. Y me sorprende, ya que estamos en esto, me sorprende que no haya contado para nada para Bielsa un jugador como Álvaro Rodríguez, de jugador de leche. Interesante, sin dudas, Nori, y sobre todo porque no va sobrado en calidad individual, en el frente ataque, incluso
me atrevo a decir que hoy, al menos la temporada que le veía hacer a Álvaro Rodríguez, no se le veía hacer a Viñas y no creo tampoco que la haya hecho Darwin Núñez. Y que ha dado la sensación de ser un delantero que ha aprendido a vivir más dentro del área y quizás a ganarse la vida o inventarse situaciones de gol en este tipo de situaciones que quizás en un equipo que no va muy exceso de creatividad a la hora de generar situaciones podía ser un plus tremendo. Nori, muy bien por aclararlo porque me parece igual de polémico. Sí, y ya te digo, es un jugador que creo que sin entrar a valorar si es mejor o peor, que para mí me parece mejor que Viña, es un jugador que me parece que tiene ese puntico de autosuficiencia muy por encima de lo que tiene Viña, por ejemplo, e incluso habrá que compararlo ya con Darwin Núñez en ese sentido, y que luego a balón parado puede ser un plus, que también yo creo que es algo a lo que se puede agarrar este Uruguay por la tipología del juego que viene demostrando, ¿no? Pero nada, yo creo que al final, un poco lo que decía Javi, ¿no? Bielsa tiene sus cosas para lo bueno y para lo malo y al final yo creo que incluso no lo ha llamado nunca, ¿no? Así que en realidad sorprende por la falta de talento que tiene arriba y lo que me parece que podía aportarle al jugador, pero a la vez no sorprende porque yo creo que al final Bielsa viene demostrando históricamente que es un entrenador con decisiones de este tipo, ¿no? Yo creo, lógicamente me equivoco, pero es una suposición. Creo que esta selección de Uruguay vamos a ver a un Fede Valverde más extremo, volante de banda, que incluso más mediocampista, porque Bielsa hace unos días estaba hablando de que cuenta con Valverde en diferentes posiciones. Ustedes saben que Bielsa es muy metódico. Te dice que un jugador es capaz de ocupar la zona de volante derecho, la zona de mediocampista y la zona de extremo derecho. Un jugador polivalente porque te ocupa 3 posiciones. Sabe que tiene una forma también única, por así decirlo, de ver el fútbol. Y él hablaba de Valverde como volante externo, como un jugador de extremo, un jugador de banda. Yo tengo mis dudas, pero porque sobre todo porque no creo que este Uruguay le vaya a ofrecer los mismos contextos que le ofreció ese Real Madrid aquel día frente al Manchester City con esos espacios a espaldas y demás, pero no dudo que trate de encontrar por ahí, sobre todo intentando acercarse al gol de alguna de las formas que pueda llegar a tener, porque es que realmente me pongo a pensar en esta selección de Uruguay y Javier y me viene un poco a la mente lo que fue también el Tottenham durante estos últimos 5 partidos, por ejemplo, con Roberto De Zerbi. Y lo menciono por ejemplo, un futbolista como Betancourt, que no es el más creativo ni el más fino de todos, a mí me gusta, porque me parece el clásico volante mixto, por así decirlo. Daba la sensación de ser el más creativo dentro de toda esa zona de mediocampo. Y aquí en esta selección de Uruguay me parece lo mismo. No veo otro jugador digamos, con lo que pueda ser más llamativo técnicamente o desde la posesión de lo que pueda hacer Betancourt, cuando Betancourt quizás en otros equipos no fuese considerado específicamente ese perfil de jugador. Sí, es que a Uruguay le faltan jugadores a nivel creativo de más calidad. Quizás Nico de la Cruz y de Arrascaeta sean los jugadores que tengan un poquito más de calidad a nivel de esa creatividad, de que te puedan ofrecer cosas distintas al resto, porque ya sabemos que Betancur y sobre todo Valverde quizás son un poquito más diésel, ¿no? Jugador, sobre todo más Valverde, ¿no? Jugador de más de conducción y de estirar y de sacar al equipo más de la potencia que tiene a la hora de conducir, pero que no es un super pasador ni un jugador extremadamente creativo. Y me parece que al final yo creo que vamos a ver un equipo que se va a construir sobre todo desde la presión. Me parece que ese hombre a hombre que le gusta a Bielsa, esas persecuciones, ese robar en lo más cerca, lo más rápido y lo más cerca posible del área rival, quizás va a ser el, el detonante de los mejores ataques que puede llegar a tener la selección uruguaya. También los intercambios de posición que suele hacer Bielsa, sobre todo cómo él logra gestionar el medio centro lateral extremo o mediocampista de banda que vienen a acercarse y sobre todo en pico de área suelen generar ahí muy buenas sociedades y logran sobre todo encontrar la vía siempre de encontrar la profundidad, llegar a la línea de fondo y meter el centro que viene desde la línea de fondo hacia punto penal, segundo palo.
al final yo creo que Bielsa es un muy buen entrenador preparando a sus equipos, leyendo al rival, encontrándole las debilidades que tiene, y que es un entrenador que sabe muy bien lo que quiere en cada uno de los partidos. Claro, presionar de esta manera también tiene otros factores más negativos. Si los rivales te logran limpiar la primera presión, vas a quedar un poco más expuesto. Al final él tiene también ahí a Araujo, que quizás para este tipo de correcciones puede llegar a ser mejor, aunque también se puede ir expulsado. Ya sabemos cómo funciona Araujo. En fin, es un equipo que yo creo que le falta talento, que tiene a un gran entrenador, que me parece que para lo bueno y para lo malo le puede terminar dando. Y sobre el tema, por ejemplo, que tú hablabas, y no había caído, porque se me había ido un poco lo del que era Bielsa, el entrenador de Uruguay. Yo creo que lo de especular con los resultados, eso con Bielsa no existe. No, yo directamente, ya te digo, no creo que exista, sobre todo por el motivo de que esta selección de Uruguaya, de hacer una mala fase de grupo, yo creo que se puede, o sea, ya llega, digamos, Bielsa llega con todo el mundo con los cañones apuntándolo hacia él, por cómo ha sido el proceso. Y yo no creo que tampoco, uno, por la forma de ser de él y de sentir el juego y la honestidad con la que lo vive, no creo que apuesten por eso. Pero luego sí creo que es una dinámica que los propios jugadores dentro de la cancha lo pueden terminar viendo. También interesante será ver cómo llegan a esa tercera fecha, sabiendo los grupos anteriores, cómo se definieron, qué tanta posibilidad hay realmente de que tú seas un tercero, que digamos vayas a la fácil clasificando como tercero, pero luego si el rival que te toca te permite gestionarlo y ver cómo va el otro grupo, porque a lo mejor el que va más por el otro lado es Argentina, o quizás jugaste antes contra España, le sacaste el resultado y puedes ir tú a ser el primero, a ganar la primera posición. Va a ser interesante. O sea, en este mundial vamos a ver muchísimas cosas que no hemos visto en otros por primera vez, por lo que traen esto de los terceros mejores clasificados. Vamos un poco a organizar el grupo. ¿Cómo lo vemos? España primera, Uruguay segunda, Arabia Saudita tercera y Cabo Verde cuarta, y pasan los tres. ¿Cómo lo definiríamos? Sí, Moncha, Honor y se lanza a la piscina. No, sí, yo estoy en esa línea tuya. Hay que ver, es que es muy difícil aceptar ese tercer lugar si pasa o no, ¿no? Yo creo que todo va a estar en la diferencia de goles. Tenemos que guardar un cubo para los últimos que nos quedan, ¿no? Nos quedan 4, ¿no? Creo, sí, tenemos que guardar un cubo, así que vamos a ver que Arabia Saudita pasa entre las mejores terceras por diferencia de goles, ¿no? Porque va a llevarse una buena diferencia de goles, teniendo en cuenta también que si pierde con Uruguay, en teoría Uruguay es una selección que no marca muchos goles, y bueno, España hay que tratar de competir de la mejor manera, ¿no? Pero nada, yo por agregar algo a lo de Uruguay, yo te diría que honestamente creo que va a ser una de las selecciones más durillas de ver en todo el mundial. Tengo ese presentimiento y no, ojalá me equivoque, no, ojalá sea una selección divertida, pero... ¿Se imaginan un cruce Uruguay-Austria? O sea, Austria, porque al final llega sin Baumgartner, que al final era uno de los jugadores más interesantes, pero luego es un equipo que lo poco que se logra identificar también es sin balón. O sea, posiblemente sea un partido en el que los dos se la rifen para que el rival la tenga, porque se sienten más cómodos posiblemente robándola y transitando. Sí, complicado, ¿eh? Y Javier, ahora te cedo la palabra ahí para ver también cómo lo ves y también despedirnos, pero decirle también a quienes están del otro lado de la pantalla, no los vamos a engañar. El primer día, en el primer video, no dimos ninguno de los dos mejores terceros y andamos cargando con esa cruz ahora de ahorrarnos cubos, porque el primer día directamente no quisimos que pasaran ninguno de los dos. Y ahora andamos ahí cargando un poco con estos errores del pasado, Javier. Sí, bueno, yo creo que nos va a acompañar hasta el final de estas previas. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que España, Uruguay y Arabia Saudita deben avanzar a la siguiente ronda en ese orden a priori, y bueno, después ver cómo se mueven los organigramas. Y sería bueno a lo mejor hacer un ranking de selecciones duras. Hoy yo estuve viendo a Inglaterra y está complicado. Vamos a ver el primer mundial de soccer y de antifútbol. Sí. No, ya te digo, ese Uruguay-Inglaterra de hace un par de meses estuvo complicado de ver, ¿no? Complicado de ver en el sentido para el espectador, ¿no? Obviamente luego como analista uno siempre saca sus reflexiones,
sobre ese partido. De hecho, ese partido me dejó una reflexión sobre Adam Walton. No, creo que fue contra Serbia, no recuerdo bien, pero bueno, sí fue en esa fecha FIFA. Y nada, intentar verlo desde la perspectiva más analítica posible, porque yo creo que en cuanto a nivel de diversión va a estar jodida la cosa. Bueno, nos vemos. Ha sido el episodio más largo, 1 hora y 30. Pensé que iba a ser más corto debido a que hay varias selecciones que nos pasan un poco por debajo del radar. Bueno, terminamos encontrando charla y 1 hora y media de episodio. Así que quienes llegaron hasta acá, solamente agradecerles. Ya estamos Sí, ya en modo mundial. Queda un día menos, sí. chicos, un día menos. Y Mochi, sobre todo que aclararle un poco a los que están del lado de la pantalla que el objetivo de nosotros siempre ha sido recortar, ¿no? Vamos Sí. completamente en contra. El próximo serán 2 horas. Exacto. Pero Bueno, se va a hablar de Argentina en el próximo grupo. Sí. O sea. Un placer estar aquí, así que nada. Así que nada, gracias. Chao.